bajo sonidista. Bueno, hoy se me ha hecho especialmente corta la alabanza, pero creo que porque estoy nervioso. Entonces quería que se alargara para poder ordenar las ideas en mi cabeza y para poder estar más tranquilo. Siempre espero ahí, digo, a ver cuánto falta, y de repente digo, uy, ya está, ya estoy aquí. ¿Qué ha pasado? Ha pasado enseguida. Hoy quiero empezar la predicación con cosas que hacemos en los jóvenes, ¿no? Vamos a empezar con un juego cortito que he preparado en casa y bueno, a ver si se nos da bien. La idea del juego es que vamos a poner unas voces, unas frases y vamos a tener que adivinar, ¿no? Son de películas y cosas que se han escuchado alguna vez, cosas famosas. Son poquitas, son 5 o 6. Entonces, si quieres darle, empezamos con la primera. Mi casa, teléfono. Esta facilita, ¿no? Muy bien. Esta os la he puesto ahí para que empecéis motivados y luego poco a poco. Siguiente. ¡Soy el rey del mundo! ¿Darsera? Muy bien. Hoy no hay chupa chups como los jóvenes, ¿eh? ¿Darsera? Pulir cera. Houston. Muy bien. ¿Las sabéis todas, eh? Houston, tenemos un problema. Sí. En ocasiones veo muertos. Sí. Yo sabía la frase, pero no sabía de qué película era. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina? Nadie me llama gallina. ¡No puedes pasar! Falta una, ¿no? No permitiré que nadie te arrincone. Yo Muy bien. Ya, no. soy tu padre. Muy bien, nos las sabemos todas. No sé si os habéis fijado, pero según el tono de voz, según la frase, según lo que dice o según el personaje, podemos conocer de quién viene, ¿no? Y si os he puesto muy famosas para conocerlas, porque luego salían otras que yo no las conocía, igual vosotros sí. Pero yo qué sé, por ejemplo, hay frases como la de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, del abuelito. Frases, no se me ocurre más ahora, pero son frases míticas, ¿no? Que hemos escuchado alguna vez en películas, series. Quizás también hay frases de presidentes, ¿no? Si nos ponemos a decir frases de Rajoy, pues aquí no acabamos nunca. No acabamos nunca. ¿Has acabado de comer? Muy bien, entonces, en honor a esto, ¿no? A que cada voz tiene un mensaje, cada voz podemos identificarla, he titulado este mensaje Las 3 voces de mi cabeza, ¿vale? Y antes de que alguien piense que estoy loco o que escucho voces o cosas así, quiero explicarte el mensaje para que lo entiendas bien. Y es que creo que podemos ser guiados por 3 voces en nuestra vida. Según a la voz que le prestemos más atención, vamos a ir hacia un lugar o hacia otro. Pero hay 3. Entonces yo te las quiero explicar. La primera voz que podemos encontrar es la voz de la serpiente, la voz de Satanás, la voz del enemigo. Hay varios nombres que se le atribuye. Esta voz tiene un propósito y lo encontramos en Juan 10, versículo 10, en la primera parte, no en la segunda. El ladrón, también se puede llamar el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito de la voz de Satanás. Es decir,
cuando escuchamos la voz del enemigo, cuando obedecemos la voz del enemigo, no va a haber otro resultado más que vamos a acabar siendo robados, que yo de eso sé mucho. Bueno, no lo voy a decir porque luego la gente se piensa que es mi testimonio, que antes robaba, ¿no? Porque soy rumano. Robar, matar y destruir. Son las 3 cosas que hace el enemigo. O sea, aunque al principio pinte todas las cosas bien, aunque seduzca al oído, aunque parezca que es algo bueno, ostras, quizás me va a traer libertad, siempre va a traer destrucción, siempre, no va a acabar bien nunca. La segunda voz de la que te quiero hablar hoy es la voz del hombre. Y la voz del hombre tiene una peculiaridad especial, y es que en Romanos 2, del 14 al 16, dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la conciencia, ¿no? Cantábamos en la primera canción sobre la conciencia, y la conciencia que Dios ha puesto en nosotros nos dice, nos ayuda a poder discernir el bien del mal. Entonces, esta voz del hombre, en principio, parece no ser malo seguirla, ¿no? Entonces, si la conciencia es infalible, qué bueno es seguir la conciencia porque nunca nos equivocaremos. Pero luego quiero presentarte otro versículo en 1 Timoteo 4, del 1 al 2, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y ahí sigue diciendo más cosas que no nos vamos a centrar en ellas, es decir, hay gente que abandonará la fe porque otras personas les aconsejarán con la conciencia cauterizada. Es decir, sí, la conciencia es algo bueno, la conciencia es algo que Dios ha puesto en nosotros para guiarnos hacia Él, pero la conciencia la podemos cauterizar, es decir, la podemos neutralizar, podemos no escuchar la conciencia. Y este es el problema del ser humano, este es el problema de la voz del hombre, que aunque la conciencia quiere hablar y quiere decir las cosas de Dios, dormimos la conciencia para estar tranquilos y para estar en paz con nosotros mismos, entonces la voz del hombre también se puede convertir en algo malo. Es por eso que hay gente que tiene buenos valores, que tiene algunas cosas en las que tiene la conciencia correcta, que sabe que no tiene que mentir, que sabe que tiene que buscar un trabajo y no tiene que robar, que sabe esas cosas porque la conciencia que Dios ha puesto en él le guía a hacer la ley de Dios. Sin embargo, aunque hay gente que tiene muchas cosas claras, luego hay otras que en esa parte tienen una conciencia cauterizada que no les puede guiar hacia Dios. Por eso tenemos la voz de Satanás, de la serpiente, que siempre nos va a llevar a mal lugar. La voz del hombre, que aunque la conciencia quiere guiarnos y quiere acercarnos a Dios, podemos cauterizarla y hacer que vayamos al lugar incorrecto. Por eso he puesto otro versículo, Proverbios 3, del 5 al 6, que nos presenta la siguiente voz. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y aquí vamos a la tercera voz de la que te quiero hablar hoy, la voz de Dios. La voz de Dios es infalible. Aunque la voz de Satanás sabemos que el propósito que tiene son malos, la voz del hombre, el propósito que tiene es estar en paz consigo mismo, y la voz de Dios, tenemos el propósito en el mismo versículo que hemos leído antes, Juan 10:10, que dice, la primera parte es el enemigo y la segunda, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito que tiene Dios para nosotros. Ese es lo que Dios quiere
regalarnos, pero para eso necesitamos escuchar su voz. Es decir, ahí pone vida en abundancia, y tengo aquí, este versículo no lo he puesto ahí. Hay un versículo que si quieres en casa lo puedes leer entero, que habla de esa abundancia, de esas bendiciones que tiene la obediencia. Está en Deuteronomio 28, del 1 al 25. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las cosas, sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Dios, bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Y nos dice todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero fijaros que el principio del versículo, yo creo que Dios no nos habla para contarnos todas las bendiciones, aunque ya están escritas y las promesas están en su palabra, pero lo primero que nos dice es que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner en obra sus mandamientos. El propósito por el que Dios nos habla es para bendecirnos, pero es porque quiere guiarnos en el camino correcto. Es porque sabe las cosas que podemos sufrir si escuchamos a la voz de Satanás. Es porque sabe las cosas que podemos sufrir si escuchamos nuestra propia prudencia. Entonces, lo que Él quiere es que escuchemos su voz atentamente y ser guiados a la verdad, ser guiados a un camino que nos va a traer todas esas bendiciones. Quizás esas bendiciones no vengan en la vida de ahora, algunas o muchas de ellas, ¿no? Porque hay gente en África que se convierte, que acepta al Señor y no tiene esa abundancia, esos frutos, no come todos los días, pero en la vida eterna Dios siempre va a cumplir todas las bendiciones que ha prometido en la palabra. Entonces, íbamos bien porque Dios quiere bendiciones para nosotros y nos gusta como suena, pero nos cuesta seguir los caminos de Jesús, nos cuesta seguir los caminos de Dios. Y es que la voz de Dios nos da cosas buenas a raíz de seguir sus caminos y de obedecer. Y hay veces que me han hecho alguna pregunta que me ha hecho preguntarme más cosas, ¿no? Alguna vez me han preguntado, bueno, ¿y por qué tengo que escuchar a Dios? Gente que no es cristiana o gente que sí, pero tiene su cristianismo a su medida. ¿Por qué tengo que escuchar a Dios? Yo estoy bien jugando un poco con la voz de Satanás, aunque no llego a meterme del todo, pero estoy bien con mi conciencia, estoy bien escuchando mis consejos, los consejos de mis amigos, los consejos de personas sabias, de todos esos líderes que surgieron con ideas y con pensamientos que guían a gente. Yo estoy bien con eso. Y lo que si tú eres una de esas personas, o yo me he hecho esa pregunta alguna vez, si tú eres una de esas personas que pregunta por qué tengo que escuchar la voz de Dios, ¿por qué no en vez de preguntármelo a mí, no se lo preguntas a tus lágrimas? ¿Has hecho alguna vez ese ejercicio? ¿Has preguntado a todos los sufrimientos que has pasado por desobedecer a Dios? ¿Has preguntado a todas las cosas en las que Satanás te ha engañado y después te ha dejado vacío y te ha dejado peor que antes? Esa pregunta se la tienes que hacer a todos esos recuerdos, a todos esos, quizás nos hayamos divorciado o quizás hayamos pasado por cosas horribles por arrodillarnos a las voces incorrectas. Entonces, preguntándole a nuestras lágrimas, preguntándole a todos esos dolores, hay un versículo que tengo apuntado aquí que dice, Salmos 32, 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. La gente, cuando yo escucho, tengo compañeros del trabajo, y dicen, bueno, pero a mí me gusta ir de fiesta, me gusta emborracharme cada fin de semana, me gusta tal, pero tú cuando vas a esos lugares
y ves lo que hay fuera y hay gente llorando, hay gente vomitando, hay gente desesperada por llegar a casa, hay gente diciendo que no quiere volver a pasar por eso y semana tras semana vuelven a caer en las mismas cosas porque siguen desobedeciendo la voz de Dios. Porque siguen aferrándose a lo malo conocido que a lo bueno que tiene Dios por conocer. Y a veces, aunque sí eso es a gran escala y le pasa a la gente de fuera, muchas veces nos pasa a nosotros y seguimos tomando decisiones con nuestra prudencia y seguimos escuchando la voz del enemigo porque es dulce, porque atrae y seguimos cayendo en las mismas cosas por no escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablarnos hoy. Dios quiere hablarnos y hay muchas promesas en la palabra, pero Dios quiere hablarte de cómo vivir una vida para que te vaya bien, para que estés bien. No significa que no haya adversidades, no significa que no haya cosas por las que vamos a pasar, pero en esas situaciones Dios te asegura que va a estar contigo. Y no te habrás metido en esas situaciones por ser tonto, sino que habrán sido sucesos o cosas que les pasa a todo el mundo. Dios quiere hablarnos hoy. Y si quieres escuchar la voz de Dios, lo primero que creo que tenemos que hacer es identificar las voces. No ser engañados por la voz del enemigo y pensar que es Dios el que nos está hablando. Para identificar la voz del enemigo, quiero que te fijes en la palabra y es que Satanás menosprecia las cosas de Dios. Por eso me preocupa cuando escucho a veces a gente decir, no, pero es que Jesús era muy radical, demasiado para mí, quizás. No, pero es que esperar hasta el matrimonio, eso es muy clásico. Eso a día de hoy tampoco hace falta ser tan estrictos. No, pero es que no, ir a la iglesia, eso es que tengo mejores planes el domingo, no hace falta, no es necesario ir a la iglesia. Y muchos comentarios que a mí personalmente me suenan como esos engaños que Satanás quiere hacernos. Porque Satanás quiere coger todas las cosas que Dios ha creado buenas, coger el sexo que Dios lo ha creado para que lo disfrutemos, que Dios lo ha creado para que lo hagamos en los límites que no nos van a traer ese dolor. Pero Satanás quiere coger todas esas cosas y que nos alejen de Dios en vez de acercarnos a Dios, que es el propósito para lo que Dios los ha creado. Satanás menosprecia las cosas de Dios. Fijaros bien que Satanás también conoce las Escrituras. Entonces, cuando cogemos nuestra Biblia y hacemos así con el dedo, digo, este versículo, porque te va a ir bien, y no leemos nada más, quizás sea el enemigo engañándote y haciéndote pensar que no tienes ninguna responsabilidad delante de Dios, simplemente te va a ir bien por leer un versículo. O hay versículos que, como vimos hace tiempo, ¿no?, que nos lo explicó Ramón, como el de todo puedo en Cristo que me fortalece, que lo cogemos como si fuera, wow, la motivación para el CrossFit. Me voy al gimnasio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy aquí, wow, voy a hacer una apuesta para que gane el Borussia Dortmund, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cogemos ese versículo y lo usamos para cualquier cosa. Cuando el versículo nos habla en el contexto y en todo lo que quiere hablarnos el versículo, de muchas cosas más. Y es que el enemigo quiere engañarnos de esta forma. El enemigo quiere que no conozcamos la palabra. Si Jesús no hubiera conocido la Biblia, si Jesús no hubiera conocido la palabra, no hubiera podido defenderse ante Satanás, porque Satanás le dijo, no, pero tírate de este lugar alto, porque vendrán ángeles y te rescatarán. Y luego Jesús le contestó, no tentarás al Señor tu Dios. Porque la palabra no es un versículo, la palabra es toda la Biblia que te va hablando y que cada versículo coge un significado diferente, pero siempre es coherente con todo el mensaje de Dios en tu vida. Menosprecia las cosas de Dios, conoce las Escrituras, por lo tanto tenemos que leer la Biblia y conocer las Escrituras. Y lo tercero que hace el enemigo es que quiere que adores otros dioses. La tercera tentación de Jesús, que Satanás le hizo a Jesús, fue decirle, adórame y te lo doy todo.
aunque realmente no tenía nada porque no le pertenecía. O sea, miente constantemente. Y Jesús, en ese momento, le dijo que se fuera, que solo iba a adorar a Dios, solo iba a adorar al Padre, solo Dios es digno de ser adorado. Y es que aunque a veces no es que vayamos a un concierto de heavy metal con cosas raras, ¿no? de satanismo y cosas, o hagamos un ritual con un círculo, a Satanás le da igual que no lo adores directamente a él. Satanás lo que quiere es que no adores a Dios. Entonces, con que adoremos el dinero, con que adoremos el trabajo, con que adoremos nuestra preciosa casa, con que adoremos a nuestra mujer o a nuestro marido, a Satanás le sirve para que tú no adores a Dios y para que tú no estés conectado con lo que Dios tiene para ti. Menosprecia las cosas de Dios, conoce las Escrituras y quiere que adores a otros dioses. Esas son las voces, la voz de Satanás. Y la voz del hombre, como hemos dicho, funciona a través de la conciencia. Y a veces hay conciencias cauterizadas, ¿no? Como cuando a Jesús le intentaban aconsejar los fariseos. Los fariseos tenían la conciencia cauterizada, no sabían exactamente qué es lo que Dios quería, pero ellos estaban moralmente contentos con ellos mismos. Y le decían a Jesús, no puedes sanar el sábado, no puedes sanar ese día, no puedes, Jesús. O tus seguidores, ¿por qué están comiendo espigas el sábado? ¿Por qué estáis haciendo cosas en ese día de reposo? Y más cosas que le acusaban a Jesús, de blasfemias, de que decía que era Dios, y con su conciencia cauterizada, hay gente a tu alrededor que te va a decir cosas, te va a intentar aconsejar en cosas, pero que no tienes que escuchar esas voces. Luego, esta es la voz del hombre exterior, que son los consejos, pero también son las demandas de la gente. Jesús, la multitud que le seguía, tenía demandas de la multitud. Tenía demandas de que les sanaran, tenía demandas de que les dieran una buena palabra de parte de Dios, tenía demandas de que hicieran cosas con ellos. Pero Jesús no se ató a esas demandas, sino que cuando Él quería hablar con Dios, se apartaba de esas demandas y decía que no a las demandas de la gente. A veces hay que decir que no a la gente porque tenemos que pasar nuestro tiempo con Dios. Yo lo puedo decir por experiencia, hay veces que digo, es que no tengo tiempo porque llego a casa de trabajar a las 6, estoy un rato descansando, luego quiero pasar mi tiempo con Dios, entonces a veces no tengo tiempo para quedar con gente, para hablar, porque si quedara con gente para aconsejar, para hablar o para hacer todas esas cosas y yo no me conecto con Dios, ¿qué tengo yo para ofrecerles a esas personas? Entonces es más importante esa demanda que Dios te pide de acercarte a Él que la demanda de la gente. No digo que no sea importante y no digo que haya que ignorar siempre a la gente, pero tenemos que conectarnos con Dios para luego poder bendecirles. Esas son las voces que no queremos escuchar. Lo segundo que tenemos que hacer antes de entrar en la voz de Dios es que tenemos que hacer callar las demás voces. Jesús, en la tercera tentación del enemigo, le hizo callar, le dijo que se fuera, le dijo que no quería escucharle más, que no quería escuchar más las mentiras del enemigo, que no quería que le siguiera comiendo la cabeza, le dijo que se fuera. Y yo te puedo decir por experiencia que por mi pasado, porque yo estuve atado a la pornografía, hay veces que el enemigo me vuelve con pensamientos y me vuelve con ideas, con cosas que tenía en el pasado, y yo tengo que declarar y decirle que se vaya fuera en el nombre de Jesús. No dejes que el enemigo te coma la cabeza. No dejes que el enemigo te diga que no pasa nada por mirar a tu vecina, no sé qué te está diciendo, pero no dejes que te coma la cabeza con cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Porque si dejas que te coma la cabeza, poco a poco te va a comer la cabeza y al final vas a acabar escuchando y cediendo a la voz de Satanás. Tienes que hacer callar esa voz. Tienes que negarte esa voz, como hizo José ante la mujer de Potifar, que se fue, que huyó y que no quería escuchar a la mujer de Potifar porque sabía que si escuchaba
2 minutos más esa voz iba a acabar cayendo. Porque esa voz nos come nuestras pasiones desordenadas. Esa voz del enemigo sabe lo que te gusta, sabe las cosas que te gustan, que desagradan a Dios. Y esas son las cosas por las que te va a atacar el enemigo. Por eso hay que hacerlo callar. Cuando sientas la más mínima tentación, hay una frase, ¿no?, que es que los pájaros pueden volar, los cuervos, ¿no? Los cuervos pueden volar sobre tu cabeza, pero no dejes que se posen en tu cabeza. Cuando sientas que hay la más mínima tentación volando, que te está susurrando el enemigo, porque el enemigo también habla, no le dejes que se pose sobre tu cabeza, porque entonces estás en peligro. A veces también tenemos que callar las voces del hombre. Tenemos que callar la voz de la conciencia, porque la voz de la conciencia a veces suena como, no, pero hay cosas peores. Cuando hacemos algo malo, nuestra conciencia se autodefiende y dice, bueno, pero al menos yo no soy un asesino. Bueno, pero aunque fumo, pues al menos no consumo cocaína. Bueno, pero aunque tomo cualquier cosa, o es que el tabaco es más mala la Coca-Cola. Y esa es la voz de nuestra conciencia que nos va convenciendo y nos va haciendo tener paz con nosotros mismos cuando Dios está gritando que dejemos esas cosas porque no nos hacen bien. La voz de la conciencia nos dice que la pornografía tampoco es para tanto porque no hay nada físico. Hay muchas voces de la conciencia que nos convencen. La voz de la conciencia nos dice que no pasa nada por hablar mal, no pasa nada por decir palabrotas. A veces vamos a entornos cristianos y escuchamos que todo el mundo dice palabrotas y tanto Rocío como yo nos quedamos y no entendemos nada y decimos, bueno, será que el Señor no ha empezado a transformar esa parte de su vida, pero para mí de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Yo si quiero predicar aquí en el púlpito y mañana me ves diciendo cosas con mis compañeros de trabajo, hablando de las cosas contrarias que te estoy hablando yo aquí no va a salir agua dulce, aquí va a salir agua salada, pero que parece agua dulce. Es muy importante callar la voz de nuestra conciencia porque nos puede llevar a equivocarnos. También otra voz que creo que deberíamos callar es que a veces cuando oramos, no sé si te ha pasado, estamos ahí orando y hablamos y no dejamos a Dios que nos hable. Yo estoy empezando a hacer un ejercicio y sí, le presento mis peticiones a Dios, le digo a Dios lo que me ha pasado en el día, lo que me ha dado rabia, todo. Y luego, cuando viene la mejor parte, me espero un tiempo para que Dios me pueda hablar. Leo las Escrituras para que Dios me pueda hablar, porque a veces hablamos tanto a Dios que no le dejamos que nos hable. Un ejemplo práctico que tengo aquí apuntado es que nosotros, Rocío y yo, tenemos un perrito. Y es un perrito súper valiente. Para el que lo conozca, ya se están riendo. Es un perrito que tiene un poquito de miedo, ¿vale? Y bueno, a veces, pues, por no decir siempre, en los paseos, cuando pasa un coche, empieza a estirar y empieza tal, y no escucha nada de lo que le dices, y ya está ahí, y no quiere escuchar. Sin embargo, realmente es un perro bueno, realmente cuando en casa le decimos que haga esto, que haga lo otro, que haga cosas, que no entre a un sitio, él obedece, porque cuando callan esas voces, cuando calla ese ruido, entonces el perro puede escuchar la voz de su amo. Entonces, cuando callamos todas las voces, entonces nosotros podemos escuchar la voz de Dios de una forma más clara. Es importante. Jesús se apartaba a la montaña a orar. Jesús se apartaba porque siempre le seguía una multitud y era imposible escuchar a Dios con tanta gente murmurando, con tanta gente hablando, con tanta gente pidiendo, con tanta gente ahí. Es imposible, necesitamos ese apartarnos con Dios en nuestra casa diariamente. Si a Jesús, que es el Mesías, que es el Salvador, que es Dios, necesitaba apartarse, necesitaba estar noches enteras orando para estar en buena relación con Dios, ¿cuánto más nosotros?
Necesitamos diariamente ir con Dios. Necesitamos diariamente ir a Dios. Y aquí vamos al tercer punto, que es escuchar y obedecer la voz de Dios. La voz infalible, la voz que te quiere hablar. Porque Dios sigue queriendo hablar hoy. Dios sigue queriendo hablar hoy. Y por eso hizo todo lo que hizo con Jesús. Por eso envió a su Hijo, que eso no lo sabemos de memoria, sabemos recitarlo, sabemos tal. Pero es tan importante que Dios Padre diera a su Hijo para que muriera por nosotros, para recuperar esa comunión con nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta y nos olvidamos y no buscamos a Dios diariamente. Y nos olvidamos de buscar a Dios. Jesús lo hizo todo por nuestra intimidad con Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para mantenerla? Jesús lo hizo todo para que lo tuviéramos fácil, para que ni siquiera tuviéramos que pagar el precio que vale nuestro pecado, sino que podamos acercarnos a Dios a través de Él. Ahora, ¿qué hacemos nosotros diariamente para mantener esta intimidad? Dios quiere hablarte y quiere hablarte hoy. Quiero leer, creo que está ahí, Lucas 18, es una parábola que me llama mucho la atención. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A veces, cuando oro o cuando siento digo, es que Dios no me habla, yo tiendo, en vez de pensar que Dios no me está hablando, que quizás yo no le estoy dedicando suficiente tiempo. Quizás lleve una racha de días que no estoy orando. Quizás lleve una racha de días que no estoy leyendo la Biblia. Pero no es que Dios no me está hablando, sino que yo no estoy yendo a que me hable. Dios quiere que insistamos, porque lo que Dios quiere es intimidad con nosotros. No simplemente que vayamos ahí 5 minutos y decir, Señor, estas son mis peticiones, y esperar el aceptado o denegado, y ya nos vamos. Lo que Dios quiere es que le conozcamos, que nos demos a conocer a Él. Entonces, me gustaría hablarte de cómo habla Dios, pero creo que es mucho mejor si ahora tomamos un tiempo para que Dios nos hable personalmente. Te quiero invitar a ponerte de pie. La música nos ayuda a escuchar, la música nos ayuda a conectar con Dios. Pero yo quiero orar por ti, pero quiero que tú hables con Dios. Ríndete hoy ante Dios, ríndete hoy ante Jesús, porque no hay mejor decisión que puedas tomar en tu vida. Papá, yo te doy gracias porque tú nos estás hablando hoy. Tú nos estás hablando a cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Papá, yo te pido por cada una de las ideas que estés dándole a tu pueblo, Señor. Yo te pido por cada una de las cosas que estés trayendo a nuestra mente, que tenemos que entregarte y que tenemos que cambiar, Señor. Sigue revelándonos, papá. Estamos aquí para escuchar tu voz. Estamos aquí para seguir tus caminos. Estamos aquí para obedecerte, papá. En el nombre de Jesús, revélanos hoy tu voluntad, Señor. Nos hemos movido de nuestras casas. Nos hemos alejado de nuestros hogares para venir aquí a este lugar, para que tu voz
resuene en nuestras cabezas, Señor, para que traigas revelación, para que traigas paz, para que traigas respuestas, para que traigas, Señor, al Espíritu Santo a quienes todavía no te han aceptado, papá, y que empecemos a vivir esa vida que tú ya has preparado para nosotros, papá. En el nombre de Jesús, hoy aceptamos tu muerte en la cruz, papá. En el nombre de Jesús, Señor, queremos empezar a arrodillarnos por tener intimidad contigo. Queremos empezar, papá, como esta viuda, Señor, a un juez injusto, pero no nosotros delante de un juez justo, delante de un Padre que nos ama, delante de alguien que está esperando que nos acerquemos a Él. Queremos acercarnos a ti y recibir tu respuesta, Señor. Papá, en el nombre de Jesús, ayúdanos a callar todas las voces. Ayúdanos a callar la voz del enemigo. En el nombre de Jesús, ahora no tiene lugar la voz del enemigo. En el nombre de Jesús, ahora no tiene lugar la voz de nuestras conciencias, nuestra falsa paz, nuestra falsa calma. Papá, en el nombre de Jesús, queremos empezar a escuchar tu voz diariamente. Nos desconectamos de todos los demás, nos desconectamos de todo, nos apartamos como Jesús hacía, Señor, y recibimos lo que tienes para nosotros. Sí, Señor. Recibe lo que Dios te está dando, esos pensamientos, esas lágrimas, son para que te acerques